dentro de la iglesia, cada uno como laicos, como religiosos, cada uno desde su vocación y desde los carismas propios y los dones personales aportamos a la comunión de la iglesia, como nos dice Pablo, que todos somos parte del cuerpo, pero unos son manos, otros son pies, otros son cabezas, son hombros. Entonces, es decir, todos formamos parte. Entonces, el camino del reencuentro, propone el Papa, para la búsqueda de la paz, no es la anulación de las identidades y de las individualidades de las personas y de las sociedades. Y acá el Papa retoma un elemento que es muy conocido por todos nosotros y como cotidiano propuesto aquí, a mí me pareció de una verdad muy clara y de una ternura muy profunda, de una imagen. Vuelve a la familia, mira la humanidad y pone la imagen de la familia, ¿no? Entonces dice, las alegrías y las penas son asumidos por todos en la familia. Entonces pone el ejemplo que cuando algún miembro de la familia tropieza, cae, sufre alguna iniquidad, incluso con propia responsabilidad, ¿no? Pues los sufrimientos o vienen de fuera o vienen de dentro. Entonces dice, incluso ahí la familia, los que nos aman, vienen a sostenernos, nos acompañan, nos esperan con paciencia para ayudarnos a recobrar nuestro propio rostro. Entonces esto hace la familia. Entonces compara la humanidad y propone como modelo esto. Parecería, cuando yo lo leí me pareció hermoso, porque parecería un ejemplo demasiado pequeño para toda la humanidad, pero por otro lado, qué cosa más grande o qué vínculo más fundante que el que tenemos en la familia, ¿no? Sabemos que, y acá está un elemento que también no está dicho allí, pero es seguro, evidentemente el respaldo de la mirada creyente, que un amor así, que siempre nos sostiene, es un amor que quiere sin condiciones, ¿no? El mismo Jesús en el Evangelio tantas veces usa el ejemplo de que si un padre o una madre, todo lo que es capaz de hacer por nosotros, cuánto más hará el Padre del cielo, ¿no? Entonces el amor incondicional de Dios por cada uno de nosotros, reflejando en la familia, es lo que el Papa propone para la humanidad, un amor sin condiciones del otro. Y aquí hace esta distinción entre la arquitectura y la artesanía, ¿no? La arquitectura, lo que construye las cosas grandes y armónicas que son necesarias, y a la vez la artesanía, que es lo que hacemos con la propia mano, que da escala humana, que da escala individual y que aporta una belleza y una originalidad que es necesaria, ¿no? Y entonces, toma este ejemplo y nos dice esto, ¿no? Que la arquitectura, para la arquitectura de la comunión y de la paz, la arquitectura la hacen las instituciones, ¿no? Acá dice que intervienen todas las instituciones sociales, religiosas, políticas. Entonces, para la gran construcción, para la arquitectura, dependemos de las sociedades, de los gobiernos, de las organizaciones, de las iglesias, todo. Pero la artesanía, lo que se hace mano a mano, dice que en gran medida la paz depende del involucramiento de todos. Nosotros a esto lo podemos mirar a nivel mundial, lo podemos mirar a nivel de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra familia, de nuestras instituciones, nuestras parroquias. Nosotros sabemos que tenemos algunas opciones que marcan estructuras y condiciones generales para todos, donde hace falta que estén estas condiciones, las leyes, los acuerdos, pero no se puede hacer sin el aporte de cada uno, ¿no? Y el aporte individual de las personas, súper necesario, no se logra sin los acuerdos mundiales, sin los acuerdos nacionales, sin los acuerdos institucionales, ¿no? Y entonces, finalmente, esta arquitectura y esta artesanía, el Papa propone estos valores, ¿no? Puse este dibujito que cualquier chico de jardín me supera. Con un poco de esfuerzo logro mejores cosas, les aviso, pero bueno, esto tenía que entenderse bien, ¿no? Entonces,
este chico como yo que tiene un solo rulo, y la humanidad están en el centro, ¿no? Entonces, la cultura del encuentro es lo que propone el Papa como gran valor. El encuentro, donde en el centro está la persona. Y acá he dibujado el mundo para significar a la humanidad. Entonces, ¿qué dice? Todas las acciones políticas, las acciones económicas y las acciones sociales, yo también nombraría las evangelizadoras, las educativas, pero están puestas estas grandes, las políticas, las económicas y las sociales, deben mirar esta doble cosa que se encuentra en estos dos conjuntos, ¿no? La alta, hermoso esto que lo pone, la alta dignidad humana y el respeto por el bien común. No es solamente el individuo, pero que debe ser respetado, y tampoco es el bien común por sobre la humanidad y sobre el individuo, ¿no? Si lo traducimos en sistemas políticos, podríamos decir un capitalismo salvaje, que está tanto en los documentos sociales de la Iglesia, donde la individualidad es lo único que importa, o en las morales individuales, o en las búsquedas libertinas del propio placer y la propia realización, no es lo único, como tampoco sistemas donde el bien común se transforma en totalitario, donde los socialismos anulan las libertades personales, anulan la propia creatividad, no respetan lo individual, ¿no? Entonces esto está siempre, la importancia inalienable de la persona humana, pero en la comunión. Entonces la cultura del encuentro siempre tiene que sostener esto, la persona en su individualidad y el bien común. Y hay una opción, como la que hizo Jesús en el Evangelio, como la que lo tenemos en los documentos latinoamericanos y eclesiales, donde dice que sobre todo hay que buscar a los pobres y a los últimos, ¿no? Entendiendo todos los niveles de pobreza y entendiendo aquí, como el Papa nos ha dicho ya en el Evangelio Gaudium, en todo su documento, en todas las fronteras existenciales, ¿no? Los pobres y los últimos, ¿no? Esperen que yo miro al revés. Entonces, dice que tenemos que salir al reencuentro de ellos. La humanidad, para resolver su problema de comunión, tiene que salir al reencuentro especialmente de los pobres y de los últimos. Después en otro párrafo habla de las generalizaciones injustas. Bueno, las más obvias que siempre decimos, el que es pobre no es porque es pobre porque no trabaja, es pobre porque sus padres lo hicieron. Bueno, tantas generalizaciones, no es así porque no todas las personas son iguales y no todas las circunstancias llevaron a las personas a su caso de pobreza y de estar en estos lugares de ser los últimos, ¿no? Y acá pone esto, ya mirando en la perspectiva de la paz, dice que si se sostiene esta diferencia social tan estructural y no hay igualdad de oportunidades para todas las personas en el mundo, la tensión que genera esta desigualdad es caldo de cultivo para el surgimiento de las guerras. Porque el hastío, las injusticias, el dolor, la postergación, genera un caldo de cultivo para esto. Y lo habla de las personas en particular al interno de las sociedades y también habla de la paz mundial. El desequilibrio de las riquezas en el mundo y de las oportunidades en el mundo entre el norte y el sur y al interno de cada una de las sociedades genera un caldo de cultivo para la guerra. Bien, vamos ya a la segunda parte y me quedan 7 plaquitas. Ahora va a hablar, y esto es un valor universal, pero en el cristianismo es algo constitutivo, porque así somos redimidos por el perdón de Dios, ¿no? Entonces va a hablar en este capítulo del valor y del sentido que tiene el perdón. ¿Sí? Primero habla de una mirada, cita acá a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, porque habla que los conflictos en la historia de la humanidad son inevitables. Empieza hablando de esto, que siempre va a haber conflictos, siempre va a haber dificultades, ¿no? Y entonces, citando a Juan Pablo II, está esta frase que la copié, ¿no? La Iglesia sabe muy bien que surgen inevitables los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales.
sea, es inevitable que haya diversidad de intereses en los grupos sociales. Y frente a esto, aunque es inevitable, ¿qué hace el cristiano? Juan Pablo II dice, el cristiano debe pronunciarse con coherencia y con decisión. Allí en el texto hay muchas citas bíblicas, incluso que recuerdan conflictos en la misma vida de la iglesia, ¿no? Durante la misma historia de la humanidad. Pero en la búsqueda de la paz dice que esto, sabemos que habrá siempre conflictos porque hay diversidad de búsqueda de intereses, pero el cristianismo debe pronunciarse con coherencia de acuerdo a sus propias convicciones y su propia fe y con decisión. No lo nombra, pero todos nosotros sabemos de conflictos históricos donde hemos tenido santos y mártires y gente que desde el silencio y posturas enteras eclesiales se han manifestado frente a los conflictos. Después hay todo un análisis que no me voy a meter en eso, opté por no tratarlo, que habla de la mirada histórica, de que a veces San Agustín habló sobre que hay algunos tipos de luchas legítimas, ¿no? Que incluso fundamentó, bueno, está en la defensa propia y la búsqueda de la verdad y del propio bien como generar alguna lucha que fundamentó algunas guerras, eso está aclarado, pero voy al corazón de esta parte, que está hablando de que hay que romper el circuito, como había dicho, del odio. Acá pone el de la venganza, que entre los conflictos históricos romper esto. ¿Y cuál es la llave que tiene el hombre, los cristianos? Es la bondad, ¿no? La bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, dice el texto del Papa. Capaz de renunciar a la venganza. Nosotros conocemos desde la teología que el mayor poder de Dios es su misericordia. Alguien que es capaz de perdonar, alguien que es capaz de mirarnos con bondad, con misericordia, manifiesta un dominio sobre sí mismo y demuestra que puede, ese es el poder, que puede y es todopoderoso porque nos quiere tanto que incluso frente al pecado y la injusticia, al amor de Él es capaz de superar eso. No hay rey, no hay amor más poderoso que la herramienta del perdón. Entonces por eso nos incita, ¿no? Así nos invita a que la debilidad, que la bondad, perdón, no es una debilidad, sino que precisamente es la mayor fuerza para romper el circuito de la venganza. Después propone el texto un concepto que es conocido, pero como esta bondad, cómo se encarna y cómo se materializa en la búsqueda de la paz, ¿no? Dice, propone el diálogo y la negociación. El diálogo está hablando evidentemente más a nivel de las personas y los grupos, y la negociación ya toma las naciones, las instituciones, las organizaciones. ¿Y cómo tienen que ser las negociaciones? Transparentes, tienen que ser sinceras y tienen que ser pacientes. Estas llaves del diálogo y de la negociación, con estas características, son valores universales. Como este texto está dirigido a toda la humanidad y el Papa busca eso, este texto y estos elementos pueden ser vividos por cualquier confesión de fe y cualquier persona de buena voluntad, ¿no? Un tema que propone acá, que es súper polémico, en el sentido de que es un gran desafío para nosotros como discernimiento tantas veces, es el perdonar y el olvidar. Si perdono y olvido, si perdono y no olvido, si está bien me tengo que olvidar, si me sigue doliendo. Capaz que en el nivel personal es más simple entenderlo, decir, bueno, yo perdoné, pero me sigue doliendo, no lo puedo olvidar. Entonces, bueno, habla de esto, pero lo traspola y está mirado desde la sociedad, ¿no? Entonces, el Papa lo primero que dice que hay que tener memoria.
¿no? Está hablando de la memoria. Entonces dice así, miren, a quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le puede pedir una especie de perdón social, ¿no? Entonces los que sufrieron guerra, hambre, injusticia, todo, no podemos decir un perdón social como es un perdón de todo un grupo social que haga un perdón de otro, una amnistía completa de otros. Y aquí habla que la reconciliación, que es el otro valor que se propone, dice que es un hecho personal. La reconciliación es superadora, porque incluye el perdón, evidentemente, pero es una libertad personal. Lo que no hay que hacer es confundir de proponer la reconciliación como que anule la memoria, ¿no? El silenciamiento de la memoria, el silenciamiento del dolor, la postergación de la justicia, el acallamiento del que ha sufrido, no es consecuencia necesaria y no es parte del valor de la reconciliación y del perdón. Es necesario tener y hacer la memoria de las cosas. Y aquí cita algunos jalones históricos del siglo XX, todo el exterminio judío a mano de los nazis, cita la bomba de Hiroshima y Nagasaki como estos grandes genocidios finales de la guerra, pero está toda la guerra y todo, están jalonados. También cuenta, el Papa cita todos los que están repatriados, todos los exiliados, todos los que van buscando nuevas oportunidades, los que se tienen que ir por los conflictos en sus propios países, que también está muy preocupado el Papa por eso, y lo ha colocado tantas veces. Y después algo que no lo dice acá, pero lo dice allí, que es necesario hacer la memoria. Y cuando lo leí me encantó esto a mí, ¿no? Porque dice, es muy sano hacer memoria del bien, ¿no? Porque el texto pone el foco y dice, tantas veces, cuando hablamos de hacer memoria, vieron que en las cuestiones, en los reclamos sociales en nuestro país, tantas veces que se habla de la memoria y de la justicia de la memoria, se está reclamando cosas, a veces de una manera, como por decir, negativa, por decirlo de alguna manera. Y el Papa dice que también hay que hacer memoria, que es muy sano hacer memoria del bien. Gente que en medio de los conflictos, que en medio de las guerras, que en medio de las dificultades, tomó opciones por el camino del bien. Detrás de nosotros, ¿cuánta historia tenemos en nuestro país? Dura, difícil, que por las edades de los que estamos acá, todos las hemos transitado, ¿no? Entonces dice que en todas las etapas históricas siempre hubo gente que logró vivir desde el bien estas dificultades. Los que lograron vivir desde la paz, desde la reconciliación, del perdón. En la Segunda Guerra Mundial, en el exterminio nazi, tenemos tantos ejemplos de la Iglesia Católica, de otras iglesias, de hombres de buena voluntad, ¿no? Personajes que conocemos que han pasado la historia por perdonar, por superar los conflictos y las diferencias. Han surgido teorías psicológicas como la Víctor Frank, de la superación hacia adelante, de la logoterapia. Bueno, tenemos tantos mártires y santos de la iglesia también, y tanta gente anónima que ha vivido en el perdón y ha superado esto. Entonces, cuando se habla de la memoria, el Papa insiste en esta, la memoria también de las cosas que han sido buenas, ¿no? Y por último, la última placa que tengo yo es el perdón, que es el gran valor humano que está presentado aquí. Es la renuncia a ser poseído por esa misma fuerza destructiva que nos perjudicó y romper el círculo de la venganza. Cuando yo soy, si lo hacemos al revés, algo me hace daño, me perjudica, me hace daño, yo soy víctima de una fuerza destructiva. ¿Cómo reacciono, cómo acciono, cómo me paro, cómo vivo frente a eso personalmente y en la sociedad? Si respondo de la misma manera, termino siendo no solo víctima por haber sufrido una acción directa de la fuerza destructiva del mal, en el fondo, en mi vida, sino que me hace obrar de la misma manera como reacción
termino también siendo víctima del mal porque lo elijo como camino de devolución del mal que recibí. Entonces el perdón, recuerden, unido a la bondad, que es fuerza, que no es debilidad, el perdón rompe la venganza como camino de solución de los conflictos de la historia de la humanidad. Y lo que no abordé, porque me pareció, verdaderamente lo leí, no creo que haya, sobre toda la doctrina que ya hay escrita de la doctrina social de la Iglesia y la moral, retoma textos antiguos y no hay tanto como nuevo aporte, sino que está como recopilado, pero están estos dos elementos que Mariano decía al inicio, la guerra, marcando la injusticia que es de todo tipo. Hay la novedad, bueno, está puesto, pero ya de la Guerra Fría, de la amenaza nuclear que no respeta el mundo, que es incontrolable el diálogo, el daño que va a hacer, que afecta masivamente a las personas, las armas de destrucción masiva, las biológicas, todo esto que ya no es el arma mano a mano, que también está, ¿no? Y todas las catástrofes, bueno, capaz que esto está novedoso en memoria del cuidado de la casa común, todas las catástrofes y consecuencias humanitarias y también ambientales que dejan las guerras, ¿no? Con las nuevas armas que la humanidad ha generado, ¿no? Y bueno, y después la pena de muerte, que habla de la dignidad inalienable de la vida humana, y que suprimir otra vida no termina generando ningún tipo de justicia, ¿no? Y bueno, y se vuelve al principio estamos al inicio, ¿no? El que decía de la esperanza. Toda persona, nosotros tenemos esperanza porque miramos esto, que toda persona lleva una promesa dentro de su propio corazón y su propia vida que fue creado por Dios, ¿no? Entonces, lo que Dios es capaz de redimir y de perdonar es como dejar ese juicio a Dios y no dejar el juicio en las manos de las personas, ¿no? También habla de las otras penas de muerte, con estas que son extrajudiciales, que tienen algunos gobiernos, algunos países, con una manera no judicial de hacer justicia estatal, ¿no? Bueno, y ahí concluye el capítulo. Bueno, no sé, veo 14 intervenciones. Mariano, vos dirigirás el diálogo ahora, pero si sirve y si no surgen otras cosas, y quiero proponer, como les decía al inicio, a mí me parecía re lindo hablar de esta tríada, ¿no? Del concepto de la verdad, sobre la que tiene que estar parado todo diálogo, siempre salir de la verdad, la justicia, acá está el concepto de la memoria, del respeto de las víctimas, de que no hay que olvidar, y también la misericordia. Como en este encuentro está el camino de la paz, ¿no? Me pareció a mí lo central de este capítulo. Brillante, Fernando, excelente. Creo que le has dado envidia al padre Carlos, a Charlie, con tus placas artesanales. Totalmente. Y has demostrado que la arquitectura y la artesanía manual sigue teniendo su valor. A mí, es notable. A mí lo que me gusta es que nos habló un estigmatizado. Tener la mano con estigma. Ya está curadito, ahí manchado de haber trabajado. Pareciera que el Papa habló al mundo desde su experiencia en Argentina, ¿no? Lo que ha sido la violencia que hemos vivido, no solamente con los militares, con la guerrilla, perdón y olvido, nunca más, amnistía, punto final. Qué bueno si se pudiera poner de vuelta la plaquita esta, ¿no? De la misericordia, el diálogo, porque quizás sobre eso sí podemos abrir el diálogo. En las intervenciones hablábamos del perdón, todos somos pobres ante Dios, es verdad, pero creo que esta es el eje de la charla, de este capítulo, y creo que sobre esto sí podemos
abrir el debate o compartir resonancias, ecos, misericordia, justicia, diálogo. Ahí dice Gustavo, ¿cómo es? Hoy justamente 35 años. El juicio de la Junta. No lo tenía presente. Gracias, Gustavo. En el texto ahí el Papa a mí también me parece que hace una referencia en muchos lugares, pero a nosotros nos resuena, sabiendo que es argentino, habla de esto, de los crímenes de Estado, pero también habla de las injusticias, no solo que el Estado cometió, sino de las reivindicaciones por allí de los individuos. O sea que, aunque algunas son como muy notorias, siempre esta mirada de condenar lo que es condenable, independientemente de la facción en la que haya estado. Hay una referencia en uno de los puntos a eso. Yo inmediatamente pensé en este tema nuestro, ¿no? En nuestra historia. Sí, acá Gustavo. Además, Gustavo, a presentar este tema del perdón a nivel social, que es tan difícil, ¿no? Si nos cuesta a nivel personal, ¿cuánto más a nivel social? Gracias, Fernando, por tu exposición, por tu compartir. Eso de Don Bosco nomás, pero bueno, te lo perdonamos, ¿no? Lo nombré una sola vez, poco. Esto que vos decías, ¿no? Me pareció una idea muy, muy interesante. No sé si querías decir algo más de esto de cómo el Papa insiste en que no se puede llevar a ese perdón social, ¿no? Y vos hablabas de esto del vínculo con la reconciliación. Me parece un tema muy bueno, creo que antes no se lo ha abordado en este recorrido de dimensión social que vos mencionabas, ¿no? Me parece que no está presente en los escritos sociales ese tema, y es un tema que lo pone Francisco en un contexto muy interesante cuando habla del tema de la venganza que vos has citado, ¿no? Que me pareció una cosa nueva o algo para trabajarlo. Incluso pensaba en la teología del perdón, ¿no? Que se puede desarrollar, indagar, que también muchas cosas capaz que no tenemos a mano, ¿no? Así que ese aporte te lo agradezco y hay que, creo, profundizarlo, ¿no? Hay que trabajarlo más. Hay una cita acá de los obispos, de un texto de los obispos de Croacia, después de todas las guerras, de los conflictos de los Balcanes, que dice así: nosotros debemos a toda víctima inocente el mismo respeto, a toda víctima inocente el mismo respeto. No puede haber aquí diferencias raciales, confesionales, nacionales o políticas, que las tuvieron todas ellos, ¿no? No puede haber diferencias raciales, confesionales, nacionales o políticas, ¿no? Habla de todo esto, ¿no? Dice que la violencia del Papa ejercida de las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de las violencias de los grupos particulares, porque evidentemente tiene más poder, más nivel de decisión, más herramientas, pero dice, de todos modos, no se puede pretender que solo se recuerden los sufrimientos injustos de una de las partes, ¿no? De la mirada de todo, y me parece que es una mirada a toda la Iglesia, a toda la humanidad, que mire con justicia toda la injusticia que sea condenada y que haya una reconciliación y un perdón sobre todas las víctimas, ¿no? Sí, a mí me gustó lo que subrayaste sobre lo arquitectónico y lo artesanal. Creo que marcan como cauces para el trabajo, ¿no? Incluso para el trabajo pastoral. En términos inmediatos uno responde desde el esfuerzo individual, que seguramente será la construcción de la paz, del reencuentro artesanalmente en lo que podamos hacer cada uno, pero después hay que pasar al otro aspecto, que es una arquitectura de la paz, una arquitectura del reencuentro, instituciones que tengan que ver con eso, incluso con lo que decía Gustavo recién de la teología del perdón y la sanación social, tiene que
implicarse recursos, esfuerzos, personas, estructuras, para que esto sea sostenible, si no queda en el nivel de la buena voluntad artesanal de cada uno. Y una de las notas básicas de la artesanía, si bien tiene toda esa poesía que vos citabas de las propias manos, es que el artesano tiene un ritmo en general discontinuo, ¿no? Como fluye sobre las improntas propias de la inspiración, entonces el ritmo ese va a estar presente siempre. Quizá eso haga que nuestro trabajo sea discontinuo. Si existe una arquitectura, una institucionalidad, es más permanente y más fuerte contra los poderes esos que se insinuaban también, ¿no? Interesante la repercusión de una actitud personal a nivel social. Nos ha pasado ante un hecho, un ladrón o un changuito que sale a robar, que uno tiene a veces ganas de, ¿por qué no lo damos una patada? Y después te pones a pensar, pero estoy generando yo mismo una cadena de violencia. Y ninguno está exento de esta cadena de violencia. A mí lo que me impactó cuando hace la intervención de la bondad, que dice que no es debilidad, sino auténtica fuerza, porque realmente todos nos tendríamos que proponer, es una cosa que parece simple, pero no, mirar todo bajo ese aspecto, ¿no?, de bondad. Ahí cambiarían tantas cosas. A nivel de la construcción de la paz, del diálogo, una observación que quizás se podría hacer es el tema de la evangelización de los políticos y de los funcionarios. Que bueno, habría que tomarlo como pobres también, si bien muchos son riquísimos, digamos, hablando económicamente, ¿no? Pero son pobres, y son pobres moralmente, son pobres espiritualmente, y que precisamente definen los destinos de nuestros, ¿no? Entonces, siempre para mí es una pregunta, ¿cuán comprometidos estamos nosotros en una evangelización, un anuncio de una vida espiritual, un anuncio de Jesús, en definitiva, en el ámbito, en este ámbito gremial, ámbito político, ámbito, bueno, donde se deciden las cosas, ¿no? Para mí es una pregunta. Sí, más que una pregunta, parece un desafío o un programa trabajar acá en Argentina, ¿no? Con la clase política y dirigente. Yo no voy a rezar por ellos, sí, pero de ahí a tratarlos como pobres cuesta más, ¿no? Hablo de pobres en el sentido de que muchos son realmente pobres, todos somos pobres en definitiva, ¿no? Y muchos son ricos, pero humanamente hablando, ¿no? Sí, está claro. No es que vamos a ir de Salvador y nosotros, ¿no? Pero tenemos un tesoro para llevar, tenemos un tesoro grande para llevar. En algún momento, así, bueno, no sé si me puedo explayar en esto o no. Sí. En algún momento me parece que se dio la posibilidad de hacer algo en la legislatura, como hacer algunos encuentros así, como van a hablar gente, hacer algunos encuentros de espiritualidad. Pero me dijeron que eso tenía que ser pensado desde un estatus mayor, digamos, ¿no? Es decir, que tiene que ser algo más estructurado y desde un plan arquidiocesano, ¿no?
Era un proyecto que tenían algunas personas y fue a dar a la legislatura y bueno, nos dijeron eso, ¿no? Es decir, había que tener un aval, y el aval no podía ser de un grupito, tenía que ser un aval institucional, ¿no? Y nos ha dado la sensación de que había sed de Dios. Tomándome a eso, de la mirada del diálogo con los políticos, que evidentemente hay que sostener, bueno, desde las cúpulas de la Iglesia, desde la Conferencia Episcopal, normalmente se establecen estos diálogos con los gobiernos, puede estar más o menos logrado, podemos estar más o menos de acuerdo, pero están esos espacios, también en distintos niveles, en nuestras provincias, en nuestros lugares, pero yo, bueno, sin nombrar a mi santo fundador, pero con mi mirada educador, no puedo dejar, y además dedicado a los jóvenes, no puedo dejar de tener esta mirada de la importancia de la educación y además un proceso que ha tenido la Pastoral de Juventud en la Iglesia Argentina. Nosotros entre los 70, los 80, ha sido tan convulsionada y tan mal vista la participación política de los jóvenes, con todo entre la derecha y la izquierda, y todo lo convulsionado en nuestra historia, que la Iglesia en un tiempo quedó como muy acallada en la formación para el compromiso social y político de los jóvenes, porque había como mucho recaudo, porque hemos tenido conflictos dentro de la misma Pastoral de Juventud, con jóvenes que con el compromiso social se fueron con los guerrilleros, ¿no? con diversos espacios. Entonces estuvo como muy cuestionado, fue como más difícil para la Iglesia proponerlo. Pero creo que, bueno, o sea, ha hecho todo un proceso y un camino la Iglesia, y esta dimensión nunca debe estar olvidada, porque de hecho está muy propuesta dentro de la Pastoral de Juventud a nivel mundial y de la Iglesia, la necesidad del compromiso social, humano, y ahora con todo el cuidado del medio ambiente, toda esta dimensión que no es interna y apostólica únicamente de la vida espiritual, sino que habla con todo el compromiso con la construcción del reino, ¿no? Es un desafío muy grande. Creo que el desafío que se nos va a venir dentro de poco, unos años más, ya está presente, es que los jóvenes se nos acercan mucho por la sensibilidad social y de acción apostólica que tiene la Iglesia, de ir a los más desfavorecidos, de hacer algún tipo de bien, pero hay veces que se pierde ahora la raigambre evangelizadora del llamado. Entonces, este equilibrio entre la Iglesia, que tiene que llevar el mensaje del Evangelio y tiene que estar comprometida con la historia, en la formación de los jóvenes, bueno, un equilibrio inestable que también está afectado por las variables de cómo está la juventud en el tiempo. Pero me parece que una gran clave, mirando los espacios sociales, desde la formación de los colegios, los grupos juveniles, nuestras parroquias, que esa dimensión esté presente. Porque incorporársela cuando ya están en función y en los espacios de gobierno es como tarde, ¿no? O es menor la incidencia, ¿no? Ahí ya son diálogos de las instituciones, es más la arquitectura. Creo que hay que confiar en la formación, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, el Che Guevara salió de la Acción Católica, ¿no? Este compromiso que se pasó del otro lado. Y el Papa hablaba de que la Iglesia no es una ONG. La Iglesia no puede renunciar a su dimensión evangelizadora, espiritual, mística, evangélica. Llegar al equilibrio. María Eugenia, ¿querías aportar algo? Sí, estoy de acuerdo con Patricia y con lo que dicen ustedes con el tema de la época de la subversión y el Che Guevara y todo eso, que debe ser difícil para ustedes. Pero la idea, en vez de llegar a lo mejor a la parte institucional política, se podría a través de los colegios católicos dar charlas sin necesidad, charlas interesantes, que los padres tengan ganas de ir, para que también conversen con los hijos que están en formación, como decía recién Fernando. Hacer una reunión una vez cada colegio de alguna charla, donde puede entrar Fratelli Tutti, donde están las necesidades, así como por
sin mencionar, pero diciéndolo. Así el padre Kentenich decía que con suave violencia se puede ir educando a la gente y mostrándole caminos que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de tenerlos. Porque los políticos llegan hoy en día al gobierno sabiendo que pueden robar o sacar plata o lo que fuere. Pero ninguno llega al gobierno sabiendo que puede hacer cosas maravillosas por el país o por el lugar donde están viviendo. Entonces, ir educando a nuestros hijos, a nuestros nietos ya, nosotros, a través de los colegios que les interese, ir a hacer propuestas nosotros mismos, a lo mejor armar un grupo, ir a los colegios y decir, tenemos para el año una propuesta de estas charlas, a lo mejor dada por laicos o alguna intervención de algún sacerdote, si no quieren estar tan expuestos, pero educar, como decía Sarmiento, educar al soberano en la justicia y en todo, en la paz y en la verdad, que es la trilogía y la misericordia, que es la trilogía que nos propone Fernando, el Papa y todos. Bueno, esa es una idea. Excelente. Sí, al comienzo de la charla hablábamos de eso. Nuestro proyecto de encuentro no puede quedarse solamente en pasar un rato lindo, escucharnos, sino que daría bueno que surjan ideas. Esto es bien concreto, bien concreto. Felicitaciones. El profe Alfredo dice, hay que formar valores desde temprana edad, educando, evangelizar educando. ¿Cuánto trabajo tienen los colegios católicos? Métanle nomás, Fernando, fuerza. Ni hablar las parroquias. Bueno, acá han surgido ya dos fundadores, de Don Bosco y el padre Kentenich. No sé si Charlie, a ver, ¿hay algo por ahí? San Alfonso estaba de acuerdo con todo esto. Eso la unión. Él iba mucho por el lado de la conversión individual para generar un cambio en la sociedad, pero todavía el acento era mucho en la conversión individual. Claro. Este sentido social en esa época no estaba tan fuerte todavía. Qué bueno, ¿eh? ¿Alguien más? El carisma. Monseñor Tabela, que era salesiano, trabajó muchísimo el tema de la educación en Salta, en una época en que no se conocía, no se hacía tanto. El bachillerato humanista, el Instituto de Humanidades, él trabajó muchísimo el tema de educación. Y creo que este es el gran desafío que tenemos desde el lugar que sea. Los jóvenes no quieren estar en política porque para el que es capaz y bueno y serio le parece que es corrupto y no quiere. Y además siempre hay conflictos. Entonces yo creo que ese proyecto de educar y de ir desde ahí me parece importantísimo, que es un aporte necesario en este momento. Sí, el compromiso surge de los colegios y de las parroquias. Y ahí está muy claro lo que es la misión de la religión y las religiones. En esta línea, en este camino hacia integrarnos, aceptarnos y construir esta fraternidad universal, Fratelli Tutti. Desde la fe, desde la educación. Religiones como un camino ineludible, un camino de encuentro hacia el reino, imágenes del reino. Así es. Aunque eso ya es el tema del próximo capítulo. Y sin duda que antes de las imágenes, antes de los espacios de intervención que tiene la iglesia, que son muchos, las universidades, las escuelas, las parroquias, los grupos juveniles, el contacto personal con evangelizadores, las misiones, hay muchos modos en que la iglesia se apersona y se acerca, como un hospital, bueno, muchas maneras. Sin duda, siempre la célula principal será la propia familia, en todo concepto, ¿no?
nosotros en la escuela, por ejemplo, a veces tenemos chicos, bueno, lo detectarán todos ustedes, hay niños que a veces tienen manifestaciones con todo el tema dichoso de la grieta, que lo cito no para proponerlo, sino para marcar la influencia de la familia, que hay chicos que ya tienen postura frente a algunas cosas, aquí en la escuela, en los grados, y tanto conocimiento lo abrieron de la casa, o sea, lo que se siembra en la familia, también todos los conceptos de la vida de la fe, la mirada social, la mirada, bueno, de tantas cosas es muy importante, ¿no? Entonces digo, el gran desafío de formar a la familia y que las familias, dentro de la vida de la iglesia, hablo también, ¿no? La familia como forjadora de cristianos comprometidos es esencial, ¿no? En toda esta mirada, ¿no? Antes de que encontremos algunos espacios estructurales, porque yo puedo ser un cristiano, bueno, en la vida parroquial, la vida dominical y la vida de la catequesis y cualquier otro tipo de escuela, y hay gente muy comprometida y formada de esa manera, ¿no? Qué interesante toda esta vinculación de todos los espacios donde la iglesia puede, desde la arquitectura y desde las artesanías, ir formando a las personas, ¿no? Uh-huh. Sí, otro día en un grupo de reflexión tenemos para la homilía, para preparar los textos de homilía, uno de los laicos concluía diciendo que hay urgencia del santo social, de una santidad que atraviese todos los problemas sociales que vivimos, ¿no? Todo esto que enumeraste y tantos otros. A veces la santidad es concebida solo adentro de la iglesia y en los templos, y lo venimos diciendo. Bueno, creo que con todos los recursos que tenemos hay que ir impulsando esto. Como decía Mariano hace rato, la idea es que tenga bajada, no solamente juntarnos a conversar sobre lo lindo que dice el Papa, sino que me acuerdo que Juan Pablo II se decía, el pobrecito, el viejito, ¿no? Cuando estaba, cuánto lo quiero al Papa, pero además hay que leerlos, ¿no? Hay que reflexionarlos, compartirlos, difundirlos y hacerlo verdad, ¿no? Mariano. Sí, surgen acá ideas, compromisos, cuestionamientos, intrigas. Está bueno que Fratelli Tutti, como cualquier otro documento, despierte estas sensaciones en cristianos que están comprometidos con la fe y con la práctica de la fe, no solamente en la sacristía, sino fuera de la sacristía, en la calle, en el mundo, en la vida. Que bueno, estamos construyendo el reino, estamos avanzando hacia el reino. La próxima semana será el último encuentro, el último tema por lo menos, último tema sobre las religiones. Quizás el expositor nos haga ver cuál es la mejor religión o no, porque no pasa por competir. Yo le quiero pedir a Fernando que me preste las hojas de la placa para escribir del otro lado. Los fibrones también se No nos por WhatsApp. Protección por la ley de propiedad intelectual. Y no nos has dado la estampita de Don Bosco, nos dijiste que no iba a dar la estampita. Soy el único que invertí algo para esto, ¿eh? Nos falta la estampita y el vino patero de Karina. Pero bueno, tenemos tiempo todavía, quizás lleguen, se cumplan las promesas. Bueno. Familia, muchísimas gracias. Seguimos en camino. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Chao, chao, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.